Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas manqué. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas fait. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el nuevo programa semanal desde la capital de las instituciones europeas. En Bruselas Te Quiero hablamos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon, gracias por seguirnos. Esta semana, 10 meses después de manifestar su interés, Finlandia ha ingresado en la OTAN. Rusia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Finlandia, se ha mostrado molesta, afirmando que esto aumentará las posibilidades de conflicto. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés estuvieron esta semana en Pekín, intentando establecer contactos con China y evitar una guerra global. Además, mano dura contra el lavado de imagen verde, en inglés greenwashing, empresas que afirman que los productos que venden respetan al medio ambiente. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una esperada propuesta legislativa para intentar controlar el mundo no regulado de la publicidad ecológica. El plan aspira a penalizar a las empresas que disfrazan sus productos de ecológicos. Hoy nos preguntamos aquí si funcionará y qué significará para los consumidores y para las empresas. Para hablar de estos y otros temas, me acompañan aquí en nuestro plató Ignacia Centelles, delegado del Gobierno de Cataluña ante la Unión Europea, Tamara Atienzar, de Radio Alma. Hola, muchas gracias. Y María García Zornosa, periodista aquí en Bruselas. Un placer, Maeve. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de saber sus opiniones, vamos a averiguar por qué la OTAN ha pasado de tener 30 miembros esta semana a 31. Luis Albertos nos cuenta más. 24 de febrero de 2022. Rusia invade Ucrania. El presidente Putin justifica la invasión en parte, alegando que su país se siente amenazado por la expansión de la OTAN en sus fronteras. La alianza militar y sus 30 miembros niegan representar riesgo alguno para Rusia, sin planes inmediatos de ampliar su número. Pero esto pronto cambia. Poco después del estallido de la guerra, Finlandia y Suecia, países neutrales durante mucho tiempo, solicitan su ingreso en la OTAN. Finlandia se convierte en su 31º miembro, mientras que la solicitud de Suecia, a día de hoy, sigue bloqueada tanto por Turquía como por Hungría. Por ahora, la OTAN sigue centrándose principalmente en Rusia y Ucrania, pero a medida que se desarrolla el conflicto, han surgido bloques, y entre ellos, uno que la alianza militar está empezando poco a poco a tomarse más en serio: China. El gigante asiático se ha convertido en el aliado clave del Kremlin en la guerra, y seguramente será un dolor de muelas para la OTAN en un futuro próximo. La manera en que la OTAN afronte la amenaza que representa Pekín ahora puede determinar el futuro del conflicto. Pues una amenaza grande lo de China por la OTAN, pero primero vamos a hablar de la noticia de esta semana, lo de Finlandia. ¿Cuál es su reacción? Sí, Mavi, yo creo que esta semana hemos visto uno de los grandes cambios tectónicos en la seguridad, en la arquitectura de seguridad europea desde que comenzó la guerra. De alguna forma, Rusia invadió Ucrania queriendo y pidiendo una finlandización de Ucrania, es decir, que mantuviese una postura neutral como la que Finlandia ha mantenido durante casi 8 décadas, y ha conseguido justo lo contrario, ha tenido la ucranización de Finlandia, porque era un cambio, el ingreso de Finlandia en la Alianza Atlántica era impensable antes de que esta invasión ocurriese. Y también creo que es muy importante matizar que Finlandia no es Ucrania. Uno de los grandes puntos de esta entrada que decía Stoltenberg es que es un mensaje, un recordatorio a Vladimir Putin de que las puertas de la OTAN siguen abiertas, pero la OTAN está mucho más cómoda con Finlandia en sus filas que de lo que estaría con Ucrania. Al final, Finlandia es una democracia muy consolidada y tiene un ejército muy moderno, algo que Ucrania no tiene aún. Bueno, después hablemos de Ucrania, pero es muy interesante lo de Finlandia porque justo el año pasado, semanas antes de la invasión de Ucrania, solo un 25% de la opinión pública finlandesa se mostraba a favor de entrar en la OTAN. Pero hoy en día, esta semana, todo ha cambiado. Tienen miedo, quizás. Sí, todo ha cambiado. De hecho, leía antes de llegar aquí que un 70% de la población de Finlandia ahora estaba a favor de esta entrada en la OTAN. Creo que tienen miedo porque tienen a Rusia al lado, y no hay que olvidar que la entrada de Finlandia, en la línea de lo que comentaba María, también es
positiva para la OTAN, porque nunca ha dejado de dar dinero a defensa, nunca, quiero decir, después de la Guerra Fría. Tiene, como decía María, un ejército muy moderno y ahora la frontera es más grande. Sí, es una muy buena noticia para la OTAN. Estoy pensando hace unos años cuando Emmanuel Macron, el presidente francés, estaba diciendo que la OTAN era brain dead en inglés, desesperada, ¿cómo se dice en español? Estaba de muerte cerebral. Sí, pues mira, entonces pues celebrando estaba toda obsoleta. esta semana en la OTAN. Sí. Ignacy, ¿qué opina? Bueno, yo creo que lo importante es sobre todo que Europa pueda tener un papel relevante en el mundo y todo lo que sea pues construir una posición común desde instituciones multilaterales, es favorable para la gobernanza global, y si Europa puede tener una posición consolidada y fuerte, pues yo creo que es positivo. Okay. En relación a lo que decías nuestra compañera antes del cambio de posición, ¿no? de un 25% a favor de la OTAN a un 70%, ¿no? Vemos, pues, yo creo que Finlandia pues siempre es una sociedad que tiene mucho respeto por la cultura de la paz y la resolución de conflictos de una manera democrática, pacífica, lo decías tú, que es una democracia consolidada, ¿no? Entonces, es esta disyuntiva, ¿no? O sea, a favor de la paz, pero enfrente a una realidad que es una agresión. Y preparado para ir a guerra, preparados para luchar y... Sí, a raíz de lo que decías, Mai, yo creo que otro de los grandes cambios y enseñanzas que nos deja esta guerra es que la OTAN ha encontrado una razón de ser. Lo decía Trump, que estaba obsoleta, lo decía Macron, que estaba en muerte crónica. Al final estaba buscando su lugar. Estaba buscándose a sí misma y buscando su lugar en un mundo en el que la amenaza rusa sobre las bases en las que nació tras la desintegración de la Unión Soviética no era tal. Ahora ya sí tiene una razón de ser, y la mayor prueba de ello es que los Estados miembros están en la carrera armamentística más importante de las últimas décadas. Es un mantra aquí ya en los cuarteles generales, la inversión del 2% ya no es el objetivo, ya no es el suelo, ya es el objetivo de ampliar más y más. Prueba de ello es que casi todos los países europeos están invirtiendo como casi nunca antes en seguridad y defensa. Y hemos visto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, esta semana no ocultó su alegría cuando se hizo la bandera finlandesa en la sede de la OTAN, que está aquí en Bruselas. Podemos escuchar ahora a Jens Stoltenberg y también a Sauli Niinistö, el presidente de Finlandia. Escuchen. El presidente Putin quería cerrar de un portazo la puerta de la OTAN. Hoy hemos mostrado al mundo que ha fracasado. En lugar de menos OTAN, ha logrado lo contrario, más OTAN. Y nuestra puerta sigue firmemente abierta. Es un gran día para Finlandia. Si las personas pueden vivir en circunstancias estables y seguras, ese es el elemento básico de una vida feliz. Bueno, pues mira, Jens Stoltenberg ha dicho ahí que la puerta sigue firmemente abierta, pero antes hemos hablado de Ucrania. No está abierta por Ucrania. ¿Cuándo va a abrir para Ucrania? Es un guiño claramente esas palabras a Ucrania, pero yo creo que no es un objetivo en el corto plazo y que Ucrania lo sabe. Todas las prioridades están en este momento en acelerar los envíos de munición y de armas, y yo creo que hay muy poco apetito en la mayoría de Estados miembros de la OTAN en que Ucrania entre, por muchas razones, por lo que comentábamos de que tiene muchos problemas de democracia, de Estado de Derecho, unos ejércitos que no están alineados con los que tiene la OTAN, que son soviéticos y no modernos como los de la OTAN, pero sobre todo no podemos olvidar la parte de que tiene una parte ocupada por Rusia, y eso haría mucho más cercano el riesgo directo entre la OTAN y Rusia, que es algo que siempre han querido evitar. Tamara, Sí, ese punto de vista. Estoy de acuerdo con lo que comenta María. Me gustaría un momento volver también al tema anterior, pero que tiene relación con ese. Sí. Y es que, claro, Finlandia ahora se siente segura porque está en la OTAN, y si atacan a uno, ¿no? Hay este principio, este artículo que dice que atacan a todos. Sí. Pero, sin embargo, Putin también ha amenazado con seguir muy de cerca esto y con desplegar más ejército. Entonces es un poco, ¿no?, este juego, este balance de qué nos hace realmente sentirnos más seguros. Está claro que la OTAN es muy fuerte y está ahí, pero a mí también me preocuparía eso, ¿no?, esa amenaza de Putin. ¿Y su punto de vista, Ignacy? Pues yo creo que en los últimos años ha habido como una agenda como de desprestigio general de las organizaciones internacionales de consenso así
multiparte, ¿no? O sea, vemos como de alguna manera se intenta desacreditar Naciones Unidas, la OTAN en muerte cerebral, y todo lo que sea reforzar una gobernanza a nivel supraestatal que ayude a un mundo más pacífico y más coordinado, me parece que es un sueño. Pero hablando, José, de Ucrania, ¿piensa que el apoyo a Ucrania ha sido suficiente, en su opinión? El apoyo a Ucrania yo creo que es incontestable, ¿no? Por parte al menos de la Unión Europea. Hay muchas muestras de apoyo y de solidaridad. Muchos Estados miembros con arsenales militares han dado el apoyo. Yo creo que en ese sentido, ¿no? La realidad es que hay una guerra, y eso yo creo que a nadie le gusta, pero en este sentido sí que Europa ha dado una respuesta bastante sólida, común y consensuada. ¿Y en España hay preocupación aún por la guerra? ¿La gente sigue preocupada, Tamara? Yo creo que siguen preocupados, pero también diría que vivimos en un mundo tan inmediato en el que pasamos de una noticia a otra, la guerra continúa y también hay un poco de cansancio entre la población y ya no se habla tanto como antes. Sobre todo ahora vienen elecciones municipales y me parece que el foco va a ir un poco más hacia ahí que hacia continuar hablando de la guerra. Y vamos a hablar de Suecia. Porque Suecia está esperando, está en la sala de espera. Sí. Quiere entrar, pero claro, está bloqueado. Por Turquía y por Hungría. Sí, claro. Sí, la sensación en la OTAN es que Suecia terminará entrando. El calendario que se marcan es esa cumbre de los líderes en julio en Lituania, pero muy atentos a ver qué pasa esas elecciones tan claves legislativas generales de Turquía, que creo que son en mayo, y que ya los sondeos dan la victoria sin sorpresas para Recep Tayyip Erdogan. Yo creo que al final terminará entrando, pero creo que también tenemos que ser conscientes de que no va a ser a precio cero, porque Ankara con este veto ya ha conseguido muchas cosas. Ya ha conseguido, por ejemplo, que Suecia endurezca sus leyes contra el terrorismo, y es un mal mensaje a todos estos países con una deriva un poco más autoritaria como Hungría, de que pueden utilizar los intereses nacionales y secuestrarlos para conseguir objetivos. Bueno, esta semana el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha estado aquí en Bruselas para asistir a la reunión ministerial de la OTAN, y nuestro reportero húngaro, Sándor Zsiros, le ha preguntado si van a dar luz verde a Suecia en breve. Escuchen. Cuando los diputados húngaros oyen, por ejemplo, de Suecia, que el sistema político de Hungría es antidemocrático, ilegítimo y una dictadura, son sensibles a ello con toda razón, porque obtuvieron su mandato mediante elecciones democráticas, de forma democrática, basándose en sus interacciones con el pueblo húngaro. Péter Szijjártó. Mira, pues de modo que la política se interpone en el camino de Suecia hacia la OTAN. Siempre, ¿no? La política se pone ahí, Ignacy. Sí, la política está... Pero no es una cuestión... en este caso, bueno, yo creo que no hay que comprometer los valores democráticos y el apoyo a los derechos humanos a intereses geoestratégicos, en este caso de Turquía y Hungría. Yo, en ese sentido, espero que lleguen a un acuerdo sin comprometer lo segundo, ¿no? Yo seré menos diplomática porque creo que Hungría está teniendo una posición muy perversa tanto en la OTAN como en la Unión Europea, porque le habla a su público y de cara a la sociedad húngara dice que no va a hacer una cosa, pero al final hay 10 paquetes de sanciones europeas que Hungría dice que no quiere más sanciones y que no las va a aprobar, y al final, a la hora de la verdad, siempre acaba cediendo. ¿Tamara? Sí, pienso más en la línea de María, sí. Igual está presionando a los Estados Unidos al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para que se permita Suecia entrar en la OTAN, porque esta semana también Antony Blinken estuvo aquí. Sí, la presión de Estados Unidos está ahí, pero a raíz de esto me viene a la cabeza un tuit que puso el primer ministro Viktor Orbán esta semana dándole la mano a Donald Trump y expresándole todo su apoyo por este juicio histórico que acaba de comenzar esta semana. Así que no sé. Es que solo tiene Twitter para nosotros, para hablar con Bruselas, sí. Creo, porque la gente en Hungría no usa Twitter. Sí, y los hace en inglés. Sí, está muy bien pensado. Pero parece que Viktor Orbán sea un poco el caballo de Troya entre Pekín y Moscú. Esto sí que es un hot take, ¿eh? Eso sí es la pregunta de la semana, porque claro, esta semana hemos visto que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, estuvo en Pekín, Emmanuel Macron
estuve también ahí, el presidente francés. Pero bueno, mientras que estáis pensando, vamos a escuchar ahora a Antony Blinken, porque nuestra periodista aquí, Ficus de Costa, ha hablado con él, preguntando un poco sobre esta amenaza de China. Escuchen. Creo que China también intenta jugar a dos bandas. Quiere que se la vea como que intenta promover la paz y al mismo tiempo sigue apoyando a Rusia de diferentes maneras, defendiendo retóricamente su postura en las instituciones internacionales, haciendo avanzar la propaganda rusa sobre la agresión. Y como dijimos hace unas semanas, incluso considerando proporcionar a Rusia ayuda letal. Pues Antony Blinken ahí hablando con nuestra Costa. Sí, yo creo que Occidente, la Unión Europea en general, tiene una posición muy complicada con China, en la que muy a su pesar se ha dado cuenta de que necesita a China para asuntos globales como el cambio climático, pero en el corto plazo necesita a China, no puede prescindir de ella en la guerra en Ucrania y sobre todo en lo que va a ser la paz de Ucrania. Estados Unidos y la Unión Europea han refutado el plan de paz chino sin darle mucha notoriedad, pero al final va a tener que hablar con China y este es uno de los grandes objetivos de esta visita. Y por eso también hemos visto que Emmanuel Macron trajeron también a muchísimos CEOs de empresas grandes, muchos periodistas, artistas, un avión lleno de gente que tenía muchas ganas de ir a China después de unos años de COVID porque el país estaba cerrado. ¿Cuál es su punto de vista, Ignacio? Pues creo que sí que hay como una especie de, ligado al COVID, ¿no? Como un replegamiento un poco de que hemos visto dado a las dificultades con las cadenas de suministro a nivel global. Sí que veníamos de una época como de globalización y ahora se está viendo una época como más de repliegue y es un poco la complejidad de la geoestratégica política. No puedes hacerlo todo solo, hay que contar con todos los partners y cuando hablamos de bloques, ¿no? Tampoco no es la política internacional, tampoco es fútbol, ¿no? O sea que hay que tener suficiente cintura como para poder escuchar a todas las partes sin dejar de banda claro tu posición, que en este caso siempre es el compromiso con la paz en Ucrania, con el compromiso con el multilateralismo y de refuerzo de las instituciones europeas. Tamara. Sí, postura complicada la de la Unión Europea con China, porque es cierto que lo necesita. China quiere ser un poco de mediador para conseguir la paz, pero claro, también a qué precio. Hay muchas cosas que están en China con las que no siguen la línea de los valores europeos. Es un país que no defiende tanto los derechos humanos. También está el tema del medio ambiente, que apuntaba ya María, ahora lo de TikTok y empresas como Huawei. Entonces, eso ha debilitado un poco las relaciones entre China y la Unión Europea, que ahora pues se tienen que reconstruir. Diplomacia con China, cordialidad, pero yo creo que Europa no se tiene que dejar hacer como valer menos, ¿no? Que creo que tiene que seguir luchando por los valores europeos y depender menos también de China. Eso sería ideal. Y claro, la semana pasada hemos visto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estuvo en China afirmando que el mundo debe escuchar su voz sobre Rusia y Ucrania. Pero me gustaría saber qué opinan del viaje de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, si fue un éxito o no. Yo creo que el hecho de que Ursula von der Leyen vaya con Macron nos envía el mensaje de que puede que no se fíe demasiado de Macron o del mensaje, porque Pedro Sánchez decía, yo no voy en nombre de la presidencia del Consejo que voy a asumir, yo no voy a hablar en nombre de la UE, voy a hablar en nombre, de hecho alegaba que el viaje era por los 50 años de relación bilateral, pero Macron tiene unas ambiciones, tiene una agenda exterior que siempre ha molestado muchas veces en Bruselas porque habla por los 27 cuando no tiene la autoridad, y yo creo que la gran complicación de von der Leyen en este viaje a China ha sido hablar con una sola voz, porque esta es la gran patata caliente de la Unión Europea en sus relaciones exteriores, que tiene 27 países con 27 historias, sociedades, culturas y miedos, y ven las relaciones con cada país, especialmente con China, muy diferentes. Por eso es siempre tan interesante estar aquí y cubrir todo lo que está pasando en Bruselas y en la Unión Europea. Bueno, ya no tenemos más tiempo para este tema, pero no se vayan, porque después de la pausa dejaremos a un lado las cuestiones de defensa y hablaremos de un plan de la Unión Europea para impedir que las empresas europeas hagan un lavado de imagen verde, en inglés, greenwashing. Nos vemos aquí pronto en Euronews.
Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Maeve McMahon y como cada semana analizamos algunas de las noticias europeas más destacadas. Una de las noticias que nos han llamado un poco la atención es el plan de la Unión Europea para impedir que las empresas europeas practiquen un lavado de la imagen verde, conocido como greenwashing en inglés. Según la Comisión Europea, alrededor del 53% de las alegaciones medioambientales de las empresas contienen información ambigua, engañosa o infundada, mientras que el 40% carecen de pruebas. ¿Conocía esta noticia, Ignacy? Pues sí, porque justamente la semana pasada organizamos una pequeña conferencia sobre cambio climático y este fue uno de los temas. Sí, la verdad es que es un tema muy complicado, ¿no? Porque a lo mejor a veces es contraintuitivo, ¿no? Dices, vamos a hacer una cuestión de reciclaje, pongo esta chaqueta que ya no uso, la pongo en una aplicación, la vendo de segunda mano, pero luego a lo mejor el coste de transporte de esa prenda, ¿no? Dices, ostras, a lo mejor esto lo está yendo en avión hasta de aquí a 2.000 kilómetros, ¿no? Y la cuestión esta que yo consideraba que era verde, en realidad tiene un coste o un impacto en términos de huella ecológica mucho más grande, ¿no? O sea, me parece bien que se hagan medidas en este sentido. Sí, como consumidores estamos muy engañados, según la información que he visto que tiene la Comisión Europea, ¿no? Tamara, ¿qué opina? Sí, estoy de acuerdo que a veces muchas empresas utilizan las etiquetas verdes como marketing. Sí. Y en realidad es un tema que a mí me preocupa personalmente. Yo cuando voy a comprar siempre intento, que sea verde, pero ir un poquito más allá, porque sé que muchas empresas la consiguen, pero detrás no es tal y como pensamos. Y también aquí quiero romper una lanza para los pequeños consumidores y el comercio local, que a veces son pequeños productores. A veces tienen tan poca mano de obra y tienen tanto trabajo que no les da tiempo o el dinero de poder conseguir esas etiquetas. Entonces, yo siempre tengo como un ranking, ¿no? Y si puedo comprar a alguien directamente, sin intermediarios, que me cuente cómo ha producido eso, mucho mejor que ir a un supermercado y comprar X producto porque tiene una etiqueta. Y en el caso de comprarlo, siempre investigar un poquito más allá de dónde viene. Porque es muy de moda ahora poner bio, poner algo verde para que pensamos cuando vamos a comprar que está bien. Que es la moda. Yo creo que también nosotros como consumidores estamos mucho más concienciados, lo buscamos más, lo premiamos. El problema es esta opacidad que decía Ignacy de las empresas que a lo mejor tienen la etiqueta de producto sostenible y les preguntas, bueno, ¿qué haces? Dicen, bueno, no, tengo de esta camiseta una fábrica de algodón en África. Y es como, eso no es ser sostenible. El coste para el cambio climático, para el medio ambiente, es mucho mayor. Por eso creo que es muy importante que la Unión Europea no se quede atrás con regulaciones y con accountability, que pida responsabilidad a las empresas. Sí. Bueno, hablando de las empresas, aquí en Euronews nos estamos preguntando por qué se ha tardado tanto en poner sobre la mesa este plan para proteger a los consumidores. Y según la eurodiputada socialista croata encargada de negociar esta ley, se debe a la presión ejercida por el sector empresarial europeo. Escuchen. Los consumidores gastan 3.500 millones de euros más porque tenemos este sistema basado en comprar, usar, tirar. Significa que si cambiamos esto, la industria perderá esos 3.500 millones de euros. Y cuando se trata de dinero, surgen los problemas. Los afectados por estos cambios han sido muy activos en los últimos años para influir en los responsables de la toma de decisiones. Por eso se ha tardado tanto. Biljana Borzan, por eso ha tardado tanto. Yo creo que tiene algo de razón, ¿no? De hecho, sí que al final, en la base de todo, ¿no?, está el modelo de consumo y sí que hay como una demanda de los consumidores para cuestiones ambientales, sociales, y las empresas tienen que intentar ponerse al día. Si es por una cuestión de marketing, tenemos que clarificar los criterios, y luego todo lo que es la toma de decisiones a nivel europeo sí que es muy complicado y hay bastante margen para eso, para retrasar de alguna manera toda. Y hay que recordar también que esto no está hecho, no es una ley aún. Tendrán que negociarlo ahora entre el Parlamento, los países miembros de la Unión Europea. Sí, yo creo que esto va a ir para largo por
proceso burocrático procedural tan complicado de los trílogos, las negociaciones, que va para largo, y sobre todo sin olvidar lo que mencionabas tú, Maef, del poder de los lobbies. Lo vimos hace unas semanas, unos meses con el Qatargate. No solo países, las empresas se pasean y hacen mucha presión y protegen mucho sus intereses en todas las instituciones, sobre todo en el Parlamento Europeo, y no lo van a poner fácil. No lo van a poner fácil. No, va a ser difícil, pero creo que aún así hay que seguir intentándolo y poner mecanismos de control para que realmente el consumidor sepa de dónde viene todo esto, aunque, como decía María, va a haber muchísima presión y va a tardar. Y Ignasi, en su vida diaria, ¿va pensando un poco en el medio ambiente cuando va de compras? Sí. Sí, no, claro. Siempre se intenta, ¿no? Cada uno. No es un reto individual, ¿no? De alguna manera, es un reto mucho más global. No depende de, a lo mejor, una persona que se compra un cepillo que no es de plástico, ¿no? No es de bambú. Pero hay que tener más tiempo y hay que tener más dinero, ¿no? A veces para... Sí. Tamara. Sí, ese es el problema, en realidad, que todo lo bio cuesta más. Por eso hay que asegurarse de que realmente sea sostenible. Pero para mí es muy importante saber que no es solo que un determinado producto sea ecológico y respete al medio ambiente. Para mí también es importante que no existan tantos intermediarios, es decir, la cuestión económica, cuánto recibe ese productor por ese precio que yo estoy pagando, cuánto le queda a la persona. Creo que es un poco duro, ¿no? Porque a veces no tenemos, como decías, tanto tiempo de ir, pero al final es un poco también de activismo, en cierto modo, y de plantearse las acciones que tomamos diariamente. ¿Y María? Sí, yo rápidamente creo que también somos sociedades, y sobre todo las nuevas generaciones cada vez vienen más concienciadas. Ahí tenemos a Greta Thunberg, que ha liderado en el mundo la campaña por el cambio climático, pero por darle la otra vuelta, por ver la otra cara de la moneda, también creo que de alguna forma subirse a esta moda eco es un poco elitista, porque no solo requiere más tiempo, sino que los productos ecológicos o bio que están tan de moda son mucho más caros. Sí. Son mucho más caros. Bueno, se nos acabó el tiempo, por desgracia, pero volveremos un día a hablar de este tema. Muchas gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos pronto aquí en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews en el que repasamos algunas de las noticias más destacadas de la semana. Y una de las noticias que más nos ha llamado la atención nos lleva a Italia, donde un proyecto de ley propone imponer multas de hasta 100.000 euros a las instituciones públicas y privadas que utilicen en sus comunicaciones oficiales lenguas extranjeras, como el inglés, en lugar del italiano. ¿Han visto la noticia, Tamara? Sí, la he visto y me ha llamado la atención. Sí. Sí. Es solo una propuesta. Sí. Una idea. Creo que imponer multas igual es demasiado, una decisión demasiado fuerte, ¿no? Pero creo que sí que es importante transmitir el mensaje a la sociedad de que si existe una palabra en tu idioma, ¿por qué utilizar la de otro? Yo, por ejemplo, soy hablante de valenciano, de un dialecto del catalán, y es un poco también un acto de decir, quiero utilizar mi lengua y voy a buscar la palabra que exista. Pero eso me lo han transmitido desde la educación, valores. Entonces, de repente, cambiar y decir, no, si utilizas el inglés, multa. Creo que ese dinero se puede emplear en campañas para transmitir el mensaje y la gente lo haga suyo. ¿Y Ignacio, qué Yo opina? creo que esta noticia es muy loca. Seguro que hay yo creo que seguro que hay una explicación para que ellos tengan esta como reacción. Así, en principio... yo también hablo catalán, así que vengo de un sitio donde nunca pondríamos una multa a nadie por hablar la lengua que quiera, ¿no? A nivel de instituciones, yo entiendo que también puede tener utilidad comunicarse en Amazigh, en chino, mira, en Euronews, no es un programa multilingüe. A lo mejor tiene una lógica, no sé. Hombre, igual hay que recordar que igual tiene un mensaje político, porque es el partido de ultraderecha Hermanos de Italia que quiere quizás proteger la lengua, la nacionalidad italiana. Sí.
Yo creo que es una medida totalmente loca y desproporcionada, pero que no deja de ser una medida que va en línea con la agenda ultranacionalista que domina y que impera y que impone Meloni, que está suavizando mucho más sus posturas europeas y aquí le han puesto casi la alfombra roja, pero a nivel italiano, dentro de su país, a nivel interno, está llevando medidas muy duras, muy nacionalistas contra todos los colectivos LGTBI, la migración y resaltar esa cosa de ser italiano. Y una incoherencia y una hipocresía del gobierno de Meloni es que, justo leyendo sobre esta noticia, he visto que el Ministerio de Industria se llama Ministerio de Industria Made in Italy. Así que de entrada... Wow. Complicado. Ignacio. Yo creo que a lo mejor esto también tiene una derivada difícil en relación a las lenguas que tienen en Italia, porque en Italia no solo es italiano. Hace unas semanas en Francia prohibieron hablar corso en el Parlamento corso. Esas son cosas que aquí sí que hay que tener cuidado y no se tendrían que pasar estas líneas. Si la medida va en ese sentido, sería bastante catastrófico, vaya. Y para las empresas, Tamara, quizás será complicado también. Las grandes empresas con sedes en Milán o en Roma que quieren captar a trabajadores internacionales, que tienen que escribir todo en italiano. Exacto, es que si tienen que captar a trabajadores internacionales, tiene que estar también el inglés, y que es estupendo que esté el italiano, por supuesto. De hecho, leía también que el italiano es una de las lenguas que más anglicismos incorpora. Tengo amigos italianos y es verdad, computer, pues muchas palabras. Pero claro, es un poco incómodo, ¿no? Si ya lo dicen así, el lenguaje evoluciona, la sociedad también. Es complicado imponerlo de esta manera. Puede haber, como decías, volviendo a tu reflexión, si vamos a dirigirnos a un público, a una gente que no entiende el italiano, lo ponemos en italiano, pero también en inglés, sino dificulta mucho la comunicación. Creo, Rey, de esto que había una excepción en el proyecto de ley para las empresas extranjeras. Meloni no es tonta y, como dicen en catalán, la pela es la pela. Sus deberes. Pues genial. Pues nada, muchas gracias. Ya no tenemos más tiempo, pero gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por vernos, a todos los que están celebrando la Pascua esta semana o la Semana Santa, que disfrutan las fiestas y de los huevos de Pascua. Nos vemos pronto aquí en Eiro News.